La Dionísica, canto número 5. Sumario. Cadmo en Tebas, sacrificio de la vaca, fundación de Tebas y consagración de las 7 puertas. Bodas de Cadmo, regalos ofrecidos por los dioses, el collar de Afrodita. Nacimiento de los hijos de Cadmo, casamiento de Autonoe y Aristeo. Episodio de Acteón. Acteón metamorfoseado y devorado por sus perros por haber visto desnuda a Artemis. Búsqueda de su madre Autonoe. Aparición honórica de Acteón a su padre Aristeo. Funerales de Acteón. Destino de las otras hijas de Cadmo, Agave, Ino y Semele. Comienzo de la historia, el primer Dionisio, Sagreo. Observa aún el quinto y verás a Acteón, quien pese a no haber nacido cervato, fue devorado por 2 perros como un errante cervatillo. Pero tanto como Cadmo, a fuerza de cortar los serpentinos trigales de sus batallas, logró cegar la espiga de los gigantes nacidos de los dientes, ofrecido a Ares como primicias del combate una sibilación de sangre mezclada con polvo. Luego lavó sus miembros en la fuente Dirce, que cría dragones, y sacrificó sobre un altar hecho para honrar a los dioses una vaca délfica, hermosa ofrenda para Palas. Para dar comienzo al sacrificio, los 2 cuernos fueron rociados en ambos lados con molidos granos de cebada. Luego, el extraño de su tajili asirio, una espada desnuda que pendía al lado de su muslo, y cortó con ese sable de buena empuñadura los pelos de la punta de la cabeza a largo del hocico. Y mientras Teoclimeno cogía la becerra por los cuernos y tiraba de un cuello para atrás, Tiestes le asestaba un golpe con una hacha de doble filo sobre la vena yugular. Al punto, el pétreo altar de Atenea Oncea se enrojecía con el sangriento chorro de la vaca, y ante un golpe sobre la frente de la cornuda ternera, la becerra se desplomó a tierra de cabeza. Luego, tras ser desgarrada con el hierro, sus flancos separados con el cuchillo fueron repartidos y simultáneamente se despojó a la vaca del duro cuero que se extendía sobre ella. Después de desplegar sobre el suelo su brillante manto, el mismo señor se encontró fatigado. No obstante, se separó la carne cruda de los vigorosos miembros, la cubrió con doble capa de grasa y la fue cortando en pequeñas rebanadas. Luego extendió sobre las brasas las extrañas ensartadas en punta de hierro y las retiró una vez cocidas durante un buen rato a fuego lento. Inmediatamente un criado que las trinchaba, atravesadas al medio con un puntiagudo bronce, las llevó en orden y las puso sobre una mesa cubierta de flores al ras del suelo. Una vez que hubo levantado los espetones que chirriaban sin interrupción, un mundo perfumado del incienso asirio daba vueltas por el aire vagabundo. Terminado el sacrificio, llegó el festín. Cadmo cogió y repartió la comida elegida, dada a cada uno de porciones semejantes. De este modo, la tropa de los convidados depuso su apetito alrededor de una mesa circular, hasta que, satisfecha, no hizo más. Pero las fatigadas de Cadmo no finalizaron con la muerte del dragón. Por lo contrario, después del reptil, después de la feroz raza de los gigantes, debió luchar contra los actenos, grandes guerreros, y contra las tropas de Aeonia. Cosechando la espiga bárbara de Ares, luego acometió contra sus vecinos los témices. Él convocaba a la lucha y variadas hordas de soldados que moraban por alrededor se acercaron hasta él. La discordia confundió en la guerra a ambos ejércitos y provocó el combate. Entonces, mientras estaban trabajados en tumultuosa lucha, el arco se encurvaba
El lanza blanda al yermo se sacudía y el dardo silbaba. El escudo resonaba ante el embate de piedras de molino que andaban sobre un elevado círculo. La sangre de los muertos corría sobre la tierra que todos los había nutrido. Muchos varones semimuertos habían rodado con su cabeza hacia adelante por el polvo. Finalmente el ejército enemigo declinó su suplicante ante Cadmo y el combate terminó. Pasado el homicidio torbellino de la batalla, Cadmo fijó los cimientos de Tebas sin murallas. A lo largo y a lo ancho se trazaron muchos surcos para repartir el terreno. Con un agudo diente de hierro tirado por bueyes, se marcaron los asientos de los ramificados caminos. Muchas calles fueron medidas con las cuerdas de los campesinos y ordenadas según la cuádruple dirección de los 4 vientos. Luego la ciudad de Ionia fue embellecida con las hermosas piedras del arte tirio. Los obreros trabajaron diligentemente unos con otros, con punzones capaces de cortar la tierra. Tallaron los multicodores, piedras al pie de la colina Beocia. A unas engendraron las colinas próximas al bosque, el Teumeso, cubierto de robles. A otras el Helicon las hizo surgir, y a otras tantas Citeron. Ellos terminaron los templos de los dioses y las viviendas de los hombres, trazándolas con reglas. Así, sobre indestructibles cimientos, Cadmo diseñó una ciudad disponiendo alrededor 7 entradas que buscaba imitar con su arte al cielo de 7 zonas. Pero dejó la muralla de Anfión, a fin de que sea construida por los futuros habitantes, al cuidado de la citara que construye torres. Luego él consagró las 7 puertas a los 7 planetas celestiales, correspondientes en forma y en número, y la primera puerta, que inclinó en dirección al poniente, la asignó a la luna, la de ojos brillantes, y la llamó Oncaika, debido a la rebuznante vaca, dado que la cornuda Selene, de raza taurina, conductora de bueyes, es bajo su triple forma también la Atenea Tritonia. La segunda puerta él le dio en honor a Hermes, brillante vecino de la luna. Al trazar la cuarta, él la llamó Electra, para evocar así a Faetonte, que el brillante rayo mañanero irradia su luz del mismo color que el electro. Él consagró al fogoso Helio esta puerta que mira hacia la aurora, y la ubicó en el medio porque el Sol es el centro de los planetas. Dio la quinta a Ares, la tercera entregó a Afrodita, de modo que Feotonte, interpuesto entre ambos, separe a su vecino, al impuesto Ares de Afrodita. La sexta, que descollaba sobre las otras, la hizo con ofrenda para Zeus, modelándola con los ornatos más brillantes. Finalmente, la última estuvo en suerte Crono, el 7º planeta. Tal fue la morada que él construyó, y en vez fundada esta ciudad sagrada, la llamó con el mismo nombre de la de Egipto, Tebas. Ella había sido modelada como una imagen terrenal del Olimpo, con todos sus ornamentos. Las hijas de los Oionios entonaban para armonía el himno nupcial acompañando de danzas. En el palacio de numerosas cámaras de danzantes gritaron a viva voz el nombre de la novia Tracia. Su encantadora madre, la diosa Pafia, decoró para Cadmo una alcoba recientemente construida, mientras cantaba las bodas de su hija, proclamada por los dioses. Entretanto, su padre, un manso Ares, gozoso de su hija, danzaba desarmado y sin escudo. Él apoyaba su brazo derecho sobre Afrodita sin empuñar el hierro, y tocaba la marcha de los amores con una trompeta nupcial, a la que respondían las siringas. De su cabeza con yelmo hacía caer, al sacudir los penachos propios de una cabellera guerrera. Ceñía sus cabellos con bandas en sangre, mientras armaba una fiesta para el amor. Apolo Ismeno,
vino a las nupcias de armonía, danzando con los himnos inmortales, y se puso a tocar un himno de amor con una cítara de 7 cuerdas. Las 9 musas entonaban su canto, bálsamo de vida, mientras Polimnia, madre de la danza, agitaba sus manos, con mímica agitaba voces sin sonido, y mediante sus manos expresaba sabias imágenes en un silencio lleno de sentido. Y a la vez que sus ojos remolinaban, entre tanto la victoria se hizo presente con inquietas sandalias, cual sirvienta del tálamo, deseosa de agradar a Zeus, y celebró a Cadmo, el mejor combatiente de Zeus. Con el grito de Evoge, junto a la cámara nupcial, compuso un canto con su boca virginal y pudorosa. Volvió sobre sus pisadas y se lanzó a la danza circular, agitando sus alas junto a las del amor. Procedente de innumerables antorchas, una luz se elevó sobre el crepúsculo vespertino, semejante a un engañoso amanecer. Hubo fiesta toda la noche. Melodiosas voces rodeaban la cámara nupcial, amiga de divertirse. Así se danzó y se cantó sin entregarse al sueño. En efecto, Hermes se había lanzado y desvelado a Simneos y había dejado su acostumbrado caducio, porque este es un administrador del sueño. De este modo, Tebas, que convirtió en el lugar olímpico de la danza, se podía ver como juntos a Cadmo y a Zeus sentados en la misma mesa. Y cuando el dragón se elevó en compañía del carro de la osa, llegó a la hora de conducir a la esposa al lecho matrimonial. Él anunciaba las cosas futuras. En efecto, el esposo de Armonía con su mujer de la misma edad estaban destinados a cambiar su forma por el de una serpiente. Luego los bienaventurados ofrecieron uno tras otro sus presentes a Cadmo, que estaba ansioso por ir al lecho nupcial. Zeus, por su parte, llevó a un buen término todos los pormenores. El dios de obscura cabellera, señor de los caballos, en honor de su hermana Hera, célebre por ser la madre de Ares, regaló los dones del mar. Hermes dio un cetro, Ares una lanza, Apolo un arco. Hefesto colocó sobre la cabeza de Armonía una corona enaltecida, con adornos de multicolores piedras, y ciñó sobre sus sienes una banda de oro. Hera, la del dorado trono, procuró un trono construido de piedras preciosas, con lo que deseaba agradar a Ares. La muy astuta Afrodita ajustó en el enrojecido cuello de la joven mujer un dorado collar, cuyas gemas artísticamente trabajadas resplandecían con brillo. Ella, la artística obra de Hefesto, pero él fabricó para la señora de Chipre, para obsequiárselo cuando nazca el arquero del amor. En efecto, el esposo, de pesadas rodillas, esperaba muy seguro que Citerea diera a luz a un hijo cojo semejante a su padre por 2 pies, pero en vano imaginó. Y entonces, al ver a su hijo con las piernas bien formadas, radiante, con alas semejantes a las del hijo de Maya, fabricó un collar artísticamente trabajado con la forma de una serpiente de cuerpo sinuoso, sobre cuyo lomo brillaban estrellas. En efecto, así como la misma Anfisbena se enrosca al medio formado un anillo y escupe un veneno por ambas cabezas cuando hace ondular su cuerpo de ambos lados ante la vibración de un espinazo, y así, mientras repta junto a una cabeza con la otra, y con pequeños saltos de su curvado lomo, avanza en torcida marcha. Del mismo modo, el collar artísticamente trabajado se enrolla estirando su plegable lomo y curvando sus 2 gargantas hasta cerrarse en un círculo, semejante a una gran serpiente que se enrolla con sus escamas. Gracias a las articulaciones del reptante espinazo, verdadera obra de arte, el dorado círculo puede ondular. Sus meneantes cabezas, cuando se sacuden múltiples vibraciones, arrojan un ficticio veneno a través de sus gargantas. E interpuestas entre las bocas ahí,
donde el collar también su principio y a su fin, hay un águila de oro que está cortando el aire, parada en medio de las dos cabezas de la serpiente, y en las alturas de ella se exhibe con el cuádruple adorno de sus 4 alas. Por una ala se extiende un jaspe rojizo y en otra una piedra de luna totalmente blanca que empalidece cuando la cornuda diosa la deja y se torna radiante cuando la luna nueva refleja el fluido brillo en sus cuernos, luego de mamar el autogenerado fuego del Padre Sol. Una tercera posee una perla luminosa en donde resplandecen las blancas olas del radiante mar rojo, y en el medio de la otra hay un adorno encendido, es el fluido brillo que escupe un ágate, indio fino y transparente. Y cuando las cabezas de cada extremo se juntan una con otra, las 2 bocas de serpiente se abren espaciosas y encierran con ambas mandíbulas el águila, que queda así abrazada de un lado a otro. Unos rubíes sobre sus ojos arrojaban un brillo natural que torna radiante su rostro. Hacia de ellos no dejan de irradiar un vivo resplandor semejante a una ardiente lámpara encendida. En la ostentación de sus multiformes piedras semejaba un mar, una piedra verde de glauca esmeralda recibida del cristal, y se unía a ella, semejante a la espuma que forman cristalinas gotas sobre la oscura agua de las olas. Y en ese mar habían sido trabajados muchos adornos, todo tipo de especies que habitaban los estanques y se nutren de la mar, resplandecían ahí con brillo de oro y simulaban estar brincando, y un húmedo viajero, el delfín que rasguña las aguas, danzaba junto a los otros mostrando la mitad de su cuerpo y maneaba su cola como ilusorio movimiento. Y también había una ronda de pájaros multicolores, de los cuales parecía oírse el ventoso ruido de las alas revolotantes. Tal fue el presente de Citerea, obsequio a su hija, este collar de oro y piedras preciosas suspendido sobre el cuello de la esposa. Pronto, Armonía, bajo el yugo del bordado cinturón que guía los deseos conyugales, engendró en su seno el germen de muchos hijos que fueron paridos poco a poco. En sucesivos alumbramientos, ella se liberó 4 veces de la fecunda carga de su vientre. Por el nacimiento de sus hijos, cuando la luna acababa de recorrer completamente los nuevos ciclos, primero fue lanzada de los fecundos senos de su madre Autónoe, quien desanudó así los 9 meses de embarazo, con los dolores del parto primerizo. Luego creció Ino, de hermosa figura, perteneciente a la misma familia, quien casó un atamante y tuvo 2 hijos. En tercer lugar apareció Ágave, quien tras desposar a un gigante engendró un hijo semejante a su esposo, nacido con los dientes. Luego nació la cuarta de las hijas, Semele, semejante a las Gracias por un apasionado rostro. Ella estaba reservada para Zeus. Por ser la más joven, recibió de la naturaleza una forma exclusiva, el privilegio de una hermosura insuperable. Finalmente, Armonía engendró mucho después, para la dicha de Cadmo, un joven hijo varón que se sumó a la descendencia femenina, Pilodoro, estrella de la mañana de su patria Ionia, más joven que Semele, de rosada piel, y el Penteo, un rey irrespetuoso de las leyes, destronó y apropió el cetro de Tebas. Todas estas cosas el viejo tiempo las iba a llevar a cabo mucho después. Y bien pronto Cadmo encerró a sus hijas con sus esposos en 4 cámaras nupciales, tras aprobar los sucesivos matrimonios. Él dispuso los lechos uno tras otro. En efecto, el primero en llevar los presentes fue Aristeo, llamado también el pastor y el cazador. Él, tan diestro con las manos, de la raza de Febo y de Sirene,
desposó a Autónoe, según las leyes de la legítima unión. El Agenorida de ningún modo rehusó tener por yerno al hijo de Febo, hábil en la técnica de la alimentación, preservador de la vida, sino que por el contrario selló esta unión de su hija con su esposo. El dotado de gran inteligencia supo adormecer al funesto astro de Mera, de color rojizo, con las saludables brisas de los movimientos enviados por Zeus. Las bodas fueron muy ricas. Aristeo, para honrar a la joven aún no desposada, le obsequió bueyes, le procuró cabras y le concedió un rebaño que pase por en las montañas. Una multitud de porteadores con aplomado paso, ante la presión del bulto, elevaron una carga de ánforas llenas de aceite de oliva como regalo de bodas, y también aportaron gran cantidad de laboriosos productos de la savia abeja, extraído de las innumerables celdas del panal. Este varón fue el primero entre todos que en sus travesías por las montañas con hábiles pies descubrió las penas de la caza que justa el uso del venablo para perseguir cervantillos, y descubrió también cómo el perro, con la aguzada mucosa de nariz, adivina el pie de un fecundo bosque, el aroma de las fieras que no da signos de su presencia, y tiene sus orejas en recta dirección hacia una marcha sinuosa. Él también tenía conocimiento del arte de la trampa, las redes también entrelazadas y la recta forma de las estacas. Incluso reconocía sobre la arena las primeras huellas del día que las ferias dejaban en su suelo todavía intacto. Él había enseñado a los cazadores a colgarse fuertes botas en los pies para cuando lanzaran en sus irrefrenables perros a la carrera de la caza, y a llevar sus vestidos hasta la altura del muslo para que quede descubierto, no sea cosa que por estar el cazador oprimido ante un impulso repentino de su pie sea tirado hacia atrás por la carga caída de una túnica. Este hombre supo poner una fila de colmenas de innumerables celdillas y fijar el trabajo de la errante y solitaria abeja que a través de la pradera va de flor en flor por las plantas de espléndidos frutos y revoloteando sobre ella sucesión en el punto más extremo de sus labios su más exquisito jugo. Antes que nada, la cubría sus miembros desde las uñas hasta sus cabellos con mallas de lino y trenzado vestido. Luego, mediante un hábil ardid, un sofocante humo aplacaba a cuantos querían hacerle daño. Y mientras sacudía el viento una antorcha que conspiraba contra el apego de la abeja por su colmena, elevaba dos objetos de bronce y los golpeaba con su resonante mano. Así provocaba su sonido sordo que lograba protegerlo del terrible aguijón de la abeja dispuesta a combatir. Ellas, entre tanto, zumbiaban y se agitaban con la empuñadura que construían bajo los tejados, generando un interrumpido alboroto. Finalmente, tras cortar la cubierta de cera de múltiples rebabas, extraía el brillante tesoro de miel que se derramaba fluidamente a este alumbramiento. También él fue el primero que descubrió el rocío del chorrente aceite, cuando tras cortar el fruto con pesadas piedras de moler, exprimió el inctuoso producto del jugoso olivo. Él llevó a los pastores hacia el pantano y hacia las praderas al pie de la ladera de buenos pastos y numerosos árboles de umbrosa madera. A él les enseñó a pastar el ganado desde que el sol comienza a brillar hasta el atardecer, y a las ovejas que andaban errantes de ahí para allá con vagabundas pezuñas, renuentes a obedecer y a ser alcanzadas, él logró reunirlas sin sacarlas de su lento paso. Las alimentaba una detrás de otra con un único camino hacia el florido campo, poniendo una cabra delante que unificaba la marcha.
Y él comprendió el pastoral cántico del montarás pan, y adormeció el astro de Mera, que arde en fuego. También encendió el altar con aroma e incienso de Zeus Icmeo. Vertió, además de la sangre del toro, una dulce libación, variada ofrenda que hacía sobre el altar, producto de la andante abeja. Tras llenar de delicadas copas con un brebaje de leche y miel. El padre Zeus lo escuchó, y para honrar a su nieto le envió con brisas sus vientos bienhechores, a fin de contrarrestar el soplo de Sirio y desviar su ardiente fiebre. Aún en este día los heraldos de las primicias hechas por Aristeo, los vientos etesios que Zeus mandaba, refrescaban la tierra cuando se agradaban las coloradas uvas del ya maduro fruto de la viña. Eros condujo a este varón, Ceano, hijo de Febo, hasta el Limneo Aonio. Toda la ciudad fue adornada con guirnaldas para el sacrificio del buey degollado. Los caminos que se cortaban en líneas rectas se emplearon para la danza, y ante las puertas del lecho nupcial los ciudadanos hacían girar sus bamboleantes pies por el Limneo. Las mujeres respondían a una melodía de hechizante sonido, y las flautas iónicas sonaban al son de las nupciales siringas. Fue de ahí el lecho de Aristeo y de Autonoe, de donde surgió Acteón. Su gran pasión eran las rocas, y dado que llevaba con la sangre del cazador, imitó a su padre en la caza, se convirtió en servidor de Artemis en sus corridas por la montaña. Nadie se asombre de que el desafortunado Acteón aprendiera los cuidados de la caza. ¿Acaso no era él el nieto de Cirene, asesina de leones? Nunca se le escapó un oso montañés, ni tampoco se aterrorizó ante la funesta mirada de una leona, con sus crías recién paridas. Muchas veces al verlo, como una pantera se lanzaba sobre él con un salto desde lo alto, se aprensaba contra el suelo, y siempre desde una alta maleza. Pan, el pastor, lo miraba fijamente, con ojos atónitos, mientras él se lanzando tras la pista a su apresurado ciervo. Pero no le fue de provechoso la carrera de sus pies, ni suficiente el tajili, ni los certeros blancos de sus dardos, ni el ardid de la caza. La moira lo destruyó, tras ser transformado en un errante cervatillo. Fue desgarrado por sus perros cuando aún se respiraba el tumulto del combate, después de la guerra de los indios. Ocurrió que un día, sentado en lo alto de un roble de elevado tronco, vio todo el cuerpo de la arquera mientras se estaba bañando. Él, ávido observador de la diosa que no se debe de ver, recorrió todos sus ojos la casta piel de la Virgen no desposada, y la vio de cerca, pero mientras espiaba con furtivos ojos la figura sin ropa de la soberana, una ninfa náyide, lo vio de lejos con torvos ojos. Apoyaba procorrompido en gritos y comunicó a su soberana el irrefrenable atrevimiento de un varón loco de amor. Entonces Artemis, que mostraba la mitad de su cuerpo, tras coger rápidamente su pretina circular y su vestido, cubrió con el cinto virginal sus castos senos. Luego hundió sus húmedos miembros en el interior del río. Así la joven virgen, llena de pudor, cubrió de a poco todo su cuerpo. Infortunado Acteón, la forma humana te abandonó al instante. En tus 4 pies una pezuña se abrió. Tus extendidas mejillas se prolongaron en mandíbulas. Tus piernas empequeñecieron y 2 largas puntas torcidas crecieron sobre tu frente. Un gran cornamento de grandes ramificaciones te había nacido. Tu adúltera forma fue modificada. Tus miembros quedaron salpicados con variadas manchas y tu piel se cubrió de pelos.
solo tu inteligencia quedada aún en pie, sobre el barbillo cervatino. Corrió entonces deprisa a través de la hospitalaria montaña, saltando sobre el impulso de sus pezuñas. Un cazador aterrorizado ante cazadores. Sus perros no reconocieron ya más a su antiguo amo, que había cambiado de naturaleza. La coral arquera, en su resentimiento, los enloqueció con un implacable signo de su cabeza, y en este rabioso desvarío, presos en su furioso aire, ellos aguzaron la doble fila de sus parejos dientes asesinos de cervatillos, y desorientados ante el falso aspecto de un ciervo, devoraron su moteado cuerpo, que no le pertenecía, con irracional furor. Pero la diosa pensó otro tormento, que los perros con lentas mandíbulas desgarraban de a poco a Acteón, que aún respiraba y estaba consciente, a fin de atormentar a su corazón con los dolores más agudos. Entonces él, con tan humano sentimiento, lloró su destino y rugió una voz de lamento. Dichoso eres, Tiricías, pues tú vistes la figura desnuda de Atenea sin perecer. Ella, pese a su pudor, sintió piedad de ti. Tú no has muerto, ni has recibido una piel de cervato, ni tú han salido los cuernos encima de la frente. Pese a que perdiste la luz de tus ojos, estás vivo. En efecto, ella transfirió de espíritu el resplandor que había en tus ojos. Pero la arquera en su cólera es peor que la tritogonía. Ojalá hubiese tenido una suerte semejante. Ojalá ella misma hubiese atacado a mis ojos como lo hizo Atenea, y bien hubiese cambiado mi pensamiento junto con mi cuerpo. Pues tengo yo una forma de fiera que se ajena a mi naturaleza y conservo, no obstante, el modo de sentir de un hombre. Donde las bestias gimen por su propia muerte, no, ellas viven privadas de la razón y no piensan en su final. Solo yo cargo una mente sensata, y ahora al morirme, mis ojos de fiera vierten lágrimas llenas de conciencia. Y en este instante, mis perros se vuelven tan feroces, jamás se lanzaron con tamaño salto a la casa de leones. Oh, mis queridas colinas, cantad a Acteón un lamento. Si yo os lo suplico, y lo mismo a ustedes, mis fieras. Vamos, Citereón, cuéntale a Autónoe lo que vistes, y dile a mi padre Aristeo, con lágrimas de piedra, cuál fue mi final, y cuál la furia de mis inclementes perros. ¡Ay de mí, desgraciada suerte! Con mis propias manos alimenté a mis homicidas. Ojalá el león que atraviese las montañas me hubiese doblegado, o bien la pantera que monté a espalda me hubiese arrastrado y despedazado, o bien unos furiosos osos me hubiesen clavado sus agudas e irrefrenables garras, devorando bajo la apariencia de un cervato con sus brillantes mandíbulas. Pero no, mis perros que compartían mis costumbres me han asesinado. Ellos ya no reconocen mi forma, ni tampoco ni mi voz, ni de extraño sonido. Así habló a punto de morir. Con una triste voz animal imploró al feroz perro, sordo a sus súplicas. Y así bien logró emitir palabras llenas de sentido. No obstante, en vez de una voz humana, resonó un ruidoso cuyos sonidos carecían de significado. Al instante, la fama, que aprende por sí misma, voló a los montes hasta Autónoe y le anunció el final destino de su hijo despedazado por los perros. Pero no le dijo que estaba cubierto de una velluda forma de cervato, sino simplemente que había muerto. Su madre, sin velo y con los pies desnudos, sintió entonces los azotes del dolor, ahí donde su amor se tornaba tan tierno. Y se arrancó los cabellos y desgarró su vestido por completo. Con sus tristes uñas se rasguñó las mejillas, que se volvieron rojas por la sangre, y mientras recordaba a su hijo, sobre su pecho desnudo se enrojecía el círculo nutricio de sus senos, que lo cuidaron de niño.
La joven mujer bañó sus vestidos en lágrimas que surcaban interrumpidamente su rostro. Encontraba en el llanto su único consuelo. Y los perros de Acteón, que venían de las elevadas rocas, confirmaron las palabras anunciadoras de las malas nuevas. En efecto, ellos revelaron el final del adolescente con sus silenciosas lágrimas. Al ver sus lamentos, la madre lloró mucho más. El viejo Cadmo se cortó los canosos rizos de su cabellera. Armonía prorrumpió con fuertes gritos y el resonante ruido de las mujeres aferradas a los llantos. Ahí resonar el unísono todo el palacio. Inmediatamente Autonoe marchó en compañía de su esposo Aristeo en busca de los despergamentos restos del cadáver. Ella vio a su hijo, pero no lo reconoció. Advirtió la forma de un monteado cervatillo, pero no vio la imagen de un hombre. Y muchas veces pasó al lado de la osamenta del irreconocible cervato que yacía sobre la tierra, mas no comprendió. Efectivamente, ella buscaba el cadáver de su hijo y no esperaba ver otra cosa más que una forma humana. Ya no lo culpó a la desdichada Autónoe, pues ella percibió los restos de su hijo bajo otra naturaleza. Notó las mandíbulas de su irreconocible rostro y no vio el círculo de su cara, y tocó sus cuernos, pero no comprendió que eran las sienes de su hijo. Ella vio las finas patas y no se percató de que eran sus pies. Ella descubrió las finas patas, pero no vio el círculo de sus sandalias. Yo no la culpo a la desdichada Autónoe. Efectivamente, como él había desaparecido, ella no vio sus ojos mortales, ni la imagen de una forma humana, ni notó su garganta que dibujaba la púrpura flor de su barbilla. Así, con errantes pies, ella recogió las crestas de los bosques y con paso firme anduvo por la impenetrable superficie de la escarpada colina, descalza y con vestido suelto. Luego, fatigada de haber errado por la montaña, regresó al palacio, muy dolida, frustrada en su deseo, apenas si pudo dormirse junto a su esposo, desdichado padre. Ambos se entregaron a una hombrosa fantasía, mientras sus hijos se apoderaban del ala de un sueño de ruiseñor. Al instante, el alma del adolescente se presentó ante su abatido padre, bajo una oscura y moteada piel de cervato. Dejó rodar desde sus ojos una lágrima llena de razón y dijo con una voz humana: «Oh, Padre mío, duermes y no sabes de mi suerte. Despiértate y reconóceme bajo mi desconocida y falsa imagen. Despiértate y toma entre tus manos los cuernos de un cervato que amas. Vamos, besa a esta fiera dotada de razón a la cual el vientre de Autónoe parió. Estás viendo en persona al que tú criaste. En efecto, al mismo tiempo a Acteón ves y a Acteón escuchas. Si deseas tocar la mano y los dedos de tu hijo, observa mis patas delanteras y verás ahí mis manos. Si es mi cabeza la que deseas, mira la cabeza del cervato. Si en tus sienes humanas, observa mis alargados cuernos. Si a los pies de Acteón, observa mis pezuñas traseras. El pelaje de mis miembros es mi vestido. Vamos, Padre mío, reconoce a tu hijo a quien Apolo no salvó. Llora, Padre, por él a quien Citereón no protegió. Oculta bajo el triste polvo a tu hijo metamorfoseado, y por nada dejes abandonada a su suerte a tu cervato muerto sin rendirle honores fúnebres. Que no te extravíe esta imagen falsa y poco creíble. Ojalá, Padre mío, me hubiese protegido a mí que ignoraba los peligros de la caza. Ojalá no hubiese deseado a la solitaria arquera, ni hubiese visto su piel olímpica. O si hubiese amado a una joven mortal. Pero no, dejé a otros las mujeres terrenales y a sus fugaces himneos, y en cambio deseé a una inmortal.
En consecuencia, Padre, la diosa se irritó y me convirtió en banquete a mis perros. Las colinas son testigo de ello. Pero no me crees en las rocas. Interroga a las ninfas Neyades. Lo saben las hamadríades. Interroga también a mis bestias, a las que en la forma me parezco, y a los pastores, a quien me equivoqué. Vamos, querido Padre, procúrame una última gracia. Pese a la aflicción en que te hallas, por el amor que me tienes, no mates a mis homicidas que carecen de razón. Ten piedad de ellos, que han matado a tu hijo sin ser culpables. Contra su voluntad fueron extraviados ante mis ojos de fiera. ¿Acaso qué perro alguna vez ha evitado a un cervato? ¿O bien, qué hombre se ha irritado con los perros por haber matado a un cervato? Oh míseros, cuántas veces recorren las circulares montañas, rodeándolas una y otra en busca de la pista del cadáver. De ellos mismos han matado. De sus ojos se deslizan lágrimas llenas de sentido, y a la punta de sus patas abrazan mis redes de caza movidos por el imperativo de un tiempo afecto, semejante a los hombres cuando se hallan afligidos y lloran sobre mi lecho, que yace en tierra con quejumbrosos oídos. Si te suplico que no mates a quienes me lloran, pues si vieron más que el pelaje de mi velluda imagen, si no han creído en mis súplicas y no detuvieron sus dientes, es porque oían el bramido de mi alterada voz. Ellos se indignaron a mi montaña, escarpada con voces de lamento. ¿Quién ha arrebatado hoy a Acteón? Habla, piedra. ¿En qué parte se encuentra ocupado en seguir la carrera de un cervato? Hablad, ninfas. Ahí hablaron los perros, y la montaña contestó con un grito. ¿Qué cervato se atraviesa la montaña, anda a la casa de cervatos? No he oído hablar de un cervato que se lanza contra cervatos. Acteón se ha metamorfoseado y anda como un cervato con inteligencia. Él que antes mataba a las fieras y pese a llevar la sangre del cazador, fue cazado en persona por la homicida arquera. Tales cosas respondieron las montañas a los afligidos perros, y Artemis varias veces le dijo a mis homicidas que me buscaba. Perro, qué tan agobiado te tienes las penas. Cesa de dar vueltas con errantes pasos. Buscas a Acteón y lo llevas dentro de tu vientre. Buscas a Acteón, a quien tú mataste. Si lo deseas, podrás ver aún su osamenta, solo restos de tu comida. Bueno, Padre, en orden te envío a contar mi suerte. Había un arbusto de amplio follaje, una aliaderna de un lado, un olivo de otro. Desdichado de mí, pues tras dejar el retoño cuyo nombre evoca la amistad, me lancé a la vecina cepa de un puro olivo, pero ver la piel desnuda de Artemis, que no se debe de ver. Y obré con temeridad. En efecto, generé 2 insensatos ultrajes. Me trepé al árbol de palas para ver el cuerpo de la arquera con mis atrevidos ojos. En réplica, la amenaza llena de cólera de Artemis y de Atenea se abatió contra Acteón. Pues en el preciso instante en que Artemis se encontró empapada en un fogoso sudor, bebió al ardiente calor que sentía, y después de su carrera habitual en la caza, que no retasea esfuerzos, ella se bañó en aguas puras. Mientras se bañaba, delante de mí su brillo encantilaba mis ojos, deslizando por las aguas sus luminosos rayos de color de la nieve. Se podría decir que junto a la resaca de las olas del océano, la fecunda luna brilla y a través de las aguas al caer la tarde. Al instante, las neyedas que le acompañaban gritando muy fuerte Losho, grito al mismo tiempo que Upis, e interrumpieron a su hermana Aqueerga, que nadaba en la calma corriente. Entonces en tinieblas que viajaba con el aire cubrió mis ojos
y tras resbalarme de la planta caí al polvo de cabezas. Súbitamente recibí una monteada piel y mis perros cazadores me desgarraron con sus dientes. Callaré todas estas cosas. ¿Por qué reprenderte con otro sufrimiento? Que sea cosa que te acerque de nuevo llantos. Incluso hasta en sueños, varias veces te acercaste al árbol en que yacen los restos de Acteón. Diseminada sobre el suelo, te pasó inadvertida varias veces la lamentable osamenta de un moteado servento a sus miembros eternamente desgarrados, esparcidos en tierra lejos unos de los otros. Pero yo te regalé otra creíble señal de mi muerte. Tú verás mi tajali y mis dardos cerca del árbol donde se originaron mis males, al menos que también mis flechas se hayan transformado en plumas, a no ser que Artemis, nuevamente furiosa, haya cambiado mi arco en un árbol del bosque y haya alterado mi tajili. Dichoso Oto, que se convirtió en un errante cervatillo. Tampoco fueron perros en el caso de Orión, el lanzador de perros. Ojalá un escorpión hubiese matado al mismo Acteón con su punzoñante aguijón. Desdichado de mí, pues un vano rumor engañó a mi pensamiento, como había oído que Febo, el hermano de la arquera, durmió junto a Cirene y engendró a mi padre. Yo pensé arrastrar a Artemis a una familiar unión, y así como había oído varias veces que la blanca aurora tomó por esposo a Orión y Selene a Endymión, y que Deo abrazó a Jación, su esposo mortal. Yo pensé que tal era el pensamiento de la arquera. Vamos, padre, tributa los últimos honores fúnebres a esta ilegítima forma que carga con sus cuernos. No permitas que se convierta en entretenimiento de otros perros, y ocultas mis restos, depositándolos en un hoyo en la tierra. Concédeme todavía este favor. Clava junto a mi tumba mi arco y mis flechas. Corresponde honrar así a los muertos. Pero no, querido padre, deja el arco y a los dardos, porque la arquera se regocija con los dardos y ella tensa el curvo arco. Suplica más bien a un habilidoso escultor para que modele mi ilegítima figura, con sus manchas desde el cuello hasta la punta de los pies, que solo construya mi rostro con forma mortal, a fin de que todos reconozcan mi falsa imagen. Pero no inscribas, padre, mi destino, pues el viajero no puede a la vez verter lágrimas por mi figura y mi suerte fatal. Así habló en sueños el inteligente Cervato, y de improviso desapareció alzando vuelo. El esposo de Autógene pegó un salto tras arrojar lejos de sí al ala del revelador sueño. Luego despertó de su lecho a su esposa llena de pavor y le describió la imagen animal de su hijo que carga con los cuernos y le refirió las palabras que el inteligente Cervato le dijo. Los lamentos fueron cada vez mayores. Inmediatamente la esposa de Aristeo se puso a la búsqueda por segunda vez. Con gran aflicción se internó en el corazón de la espesura del bosque de elevados troncos, y mientras andaba con un paso firme saltando por difíciles circuitos los escollos de escabrosos caminos, descubrió con pena aquella planta manchada de muerte, y también el tajili y el arco junto al solitario árbol. Con gran dolor la madre reunió los restos caídos, osamenta esparcida por acá y por allá sobre el vasto terreno. Abrazó con cálida mano el dulce cuerno y besó los velludos labios del Cervato, víctima de un funesto destino. Luego la madre enterró al cadáver con agudos gritos de dolor y grabó en su tumba todo cuanto la voz de Acteón dijo a su padre en los sueños de aquella noche. Y mientras en el palacio de Aristeo resonaba el luto, en tanto Ágave daba a Equión un temerario hijo nacido de la tierra, y Teomaco,
Fue llamado Penteo, debido al duelo instaurado por el recién muerto. Después del hecho de Néfele, el primer matrimonio de Atamante, la Virgen de Ino, marchó con festivo gozo hacia Osutalamo. Ahí engendró a Learco, que hubo de padecer horribles males, y a Malicertes. Luego ella debió habitar en el mar cual nodriza de Bromio, en su cuidado y nutrición. En efecto, ella dio tanto a Palemón como a Dionisio el mismo pecho. Sémele estaba reservada para el más resplandeciente de los himneos, pues Zeus, que gobierna en lo alto, deseaba con ardor hacer crecer un nuevo Dionisio, de naturaleza taurina, en imagen del antiguo Dionisio, debido a la nostalgia de Sagreo, víctima del funesto destino, a quien Perséfone, esposa del subterráneo rey del manto negro, engendró en el lecho dracontino de Zeus. Sucedió que Zeus, enroscado varias veces sobre sí mismo, bajo una engañosa forma, dulce serpiente enrollada sobre sus hechizantes anillos, arrebató la virginidad de Perséfone, que se hallaba oculta, aún sin desposar. En este tiempo, todos cuantos habitaban el Olimpo estaban fascinados por esta única niña y rivalizaban con el amor alrededor de esta nubil, ofreciendo presentes por un himneo sin violaciones. Hermes, que no había marchado aún sobre el hecho de persuasión, ofreció su caducio como presente nupcial. Apolo presentó como regalo de bodas su lira, que reproduce bellos himnos. Ares ofreció para las bodas una lanza y una coraza, y trajo su escudo como presente nupcial. Finalmente, el demonio, cojo de ambas piernas, desplegó un abarrigado collar de variados colores que acababa de realizar, y aún despedida del aroma de las melodiosas fragura, pues a pesar suyo él ya había rechazado a Afrodita, su primera mujer, al verla en bacanales, fiestas con Ares, e incluso había mostrado a los bienaventurados el adúltero ladrón de sus lechos, por anuncio a Feitonte. Ares desnudo apretaba a Afrodita desnuda con sus lazos que telaraña. Pero más que ninguno, el padre Zeus se hallaba hechizado por Perséfone. Cuando Zeus miraba inquieto a la virgen belleza de su forma, sus ojos se convertían en guías que se adelantaban a su amor sin poder saciarse de Perséfone. En su corazón un huracán de preocupaciones que nunca dormían le silbaba constantemente, y paulatinamente se empezaba a arder con la más grande antorcha de Pafia, surgida en una pequeña chispa. Las miradas de Zeus, loco de amor, quedaron presas ante la diosa de hermosos senos. A veces la muchacha se regocijaba ante un resplandeciente bronce que hacía un juez mientras reflejaba su hermosura. Ella confirmaba los rasgos de su belleza por un heraldo espontáneo y silencioso cuando escudriñaba su imagen en el opaco espejo. Ella se reía y su imagen la imitaba. Así inspeccionaba el grabado retrato de su rostro y miraba la espura imagen de una engañosa Perséfone. A veces, bajo el abrasador aire del reseco calor, la muchacha rehuía el paso de la voraz hora del mediodía, cuando acababan los trabajos de lanzadera en el telar, y tras secar el húmedo sudor de su rostro, se desataba el casto sostén que profesionaba sus senos, y humectaba su piel con relajante baño, y se dejaba llevar por la refrescante corriente de la fuente, dejando atrás los pesados hilos del telar de palas. Pero a los ojos de Zeus, que todo lo ven, ella no se pudo ocultar. Él contempló todo el cuerpo descubierto de Perséfone mientras se bañaba.
Su enamoramiento no llegó a ser tan violento cuando deseó a la nacida en Chipre. En aquel momento, pese a su deseo, no logró poseerla. Desmarramó en el suelo su simiente, lanzando una ardiente espuma de amor surgida en forma espontánea. Fue de ahí de donde floreció a la cornuda Chipre, nodriza, la raza de doble cuerpo y de los cornudos centauros. Y el señor del cosmos, el urija del cielo, abatió con cuello ante el deseo, él tan poderoso. Ni el rayo ni el relámpago lo fueron de provecho ante Afrodita armada. Él abandonó la casa de Hera, rechazó el lecho de Dione, echó de sí el amor de Deo y huyó de Temis, y dejó a Leto, y solo fue fascinado por la unión con Perséfone. Final de canto número 5.